Todos somos uno. Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. La opinión Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7:47 de la mañana. Saludos y gracias también a mi querido Iván Álvarez. Ahí va. Vamos adelante, mi querido Iván. Que tengas buen día, que nos vaya perfectamente bien hoy y siempre. Saludos a don Raúl, a mis amigos ahí de la Casa de la Marquesa. Un abrazo, me comparto, me dice la nota de hoy. Saludos, la pueden leer también a la mitad de la columna. Saludos, muy amable, en referente a la creación del Consejo de la Crónica Municipal que se publica hoy en el periódico Plaza de Armas. Muy amable, don Raúl. Saludos, que tengan buen día. Pati Barrera, feliz inicio de semana, saludos, gracias también a Lucerito Santana, Vicky también Osorio, muchos saludos y gracias también por estar con nosotros. Y luego también 7:48 rápidamente me comentan, oiga, la doctora Pedro Rendón de seguro tiene otros datos, no es verdad que haya sido vacunado todo el personal de salud en Querétaro, hay familiares que trabajan en el IMSS que aún no han recibido la vacuna y están en la primera línea del combate contra el COVID-19, no han recibido la vacuna ni siquiera en el Instituto Mexicano del Seguro Social. A ver si lo revisamos con mucho gusto y lo consideramos para poder informarle puntualmente. Gracias, son las 7 de la mañana con 48 minutos. Bueno, voy con Carlos Holguín, está en la línea telefónica. Mi querido maestro, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos Holguín, abogado, contador, además maestro en administración pública, académico de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días otra vez. Querido Aurelio, con el gusto de saludarte en este inicio de semana, última semana de mes y con todo tu gran auditorio, aquí listos para platicar un ratito sobre los temas de actualidad. Gracias, Carlos. A ver, explícanos, porque no entendemos muchos seres humanos normales, convencionales, como tu servidor, mi querido Carlos. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay apagones o por qué tiene que haber apagones en nuestro país? Dicen algunos funcionarios federales que es por las heladas en los Estados Unidos. ¿Cuál es la verdadera razón de esta situación que ocurre y que afecta a diferentes estados de la República Mexicana? Incluso ya está generando algunas afectaciones en el estado de Querétaro. ¿Por qué pasa esto en este momento en nuestro país, Carlos Holguín? Bueno, no es un tema sencillo, pero creo que se pueden ver los efectos muy fáciles de la falta de organización, de la falta de estrategia en materia de generación de energía y de una obsesión por el pasado con el carbón y los combustibles. Fíjate bien, querido Aurelio, amigos y amigas de la Victoria. El 60% de la generación en nuestro país tiene que ver con gas natural. Sí. Hay que decirle a las personas que México como país tiene una inmensidad de gas natural. De hecho, especialistas como Gonzalo Monroy, Pablo Zárate, Rogelio Montemayor, presidente del Clúster de Energía de Coahuila, Guillermo García Alcocer, expresidente de la Comisión Reguladora de Energía, dicen que México tiene reservas probadas más importantes que Texas de gas natural. Uh-huh. Ahora, ¿por qué tenemos este defecto en el abasto del gas natural? Pues porque no se ha invertido. El gas natural está en el subsuelo, pero no se ha hecho nada para extraerlo. De hecho, se cancelaron rondas que iban ya muy avanzadas hacia la extracción de gas natural, la 3.2 y la 3.3. Y lo que está sucediendo en el país vecino del norte es que sucedió lo impensable. En Estados Unidos es muy común que haya nevadas, pero nunca en Texas. De hecho, dicen que hace 50 años que no se presentaba un fenómeno meteorológico como el que sucedió en Texas. Y hay que decirle a las personas que el gas no se congela, porque el gas natural se congela a menos 150 grados. Lo que se congeló fueron las plantas que producen el gas y la tubería. Ese fue el problema que se dio en el estado vecino de Texas, y la inmensa mayoría del gas natural que se produce en nuestro país de energía eléctrica proviene de Texas. Sí. Lo que no se dice es que no hay otras fuentes de generación de energía en nuestro país. Es decir, si para estos momentos hubiese una red fuerte de generación de energía eólica o de energía renovable, pues tal vez no hubieran podido reponer al 100% la energía que faltaba, pero tampoco hubiéramos visto lo que hemos visto durante estos últimos días, que además ha representado pérdidas por más de 3,000 millones de dólares. Enormes empresas como Volkswagen, como Chevrolet, como cementeras, como siderúrgicas, han tenido que parar, y ahora
se nos pide, querido Aurelio, Sí. que ahorremos energía. Ya sonando un discurso como de Venezuela, como de Cuba, casi que nos vayamos acostumbrando a los apagones. Y lo que pasa es que también la CFE tiene muy malos antecedentes, lo que sucedió en Tamaulipas el año pasado, donde sacaron documentos falsos de un incendio que nada tenía que ver con los apagones. Incluso ayer la CFE tuvo que reconocer que utilizó fotos falsas para decir que ya se había restablecido el servicio en el país. Y lo que sí hemos visto es que, por ejemplo, ayer se declaró una contingencia ambiental en Salamanca por quema de combustóleos. Eso es lo que sí hemos visto. Un país que en lugar de ir hacia el futuro, mientras que lo de hoy son los carros híbridos, los carros eléctricos, México apuesta por trenes de diésel como el Tren Maya. México apuesta por el uso de carbón, por el uso de combustibles, y es que nuestra refinación en México es de las peores del mundo. Fíjate que estos especialistas dicen, Aurelio, que refinar en el mundo genera un 3% de combustible, es decir, cada litro de petróleo genera 30 mililitros de combustible. En México, nuestra refinación genera 400 mililitros de combustible por cada litro de petróleo que se refina. Hay que decir que el combustible probablemente es algo que jamás hayamos visto físicamente, pero de todo lo que sale del petróleo es lo peor, es lo más contaminante. Está prohibida su venta a nivel internacional y México hoy está inundado en combustible. Oye, Carlos, te tengo que preguntar porque parece que esta es la antesala. El día de mañana se va a discutir ya en el Congreso Federal justamente la propuesta de la reforma eléctrica que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que señala, pues no habrá ya más en la historia nacional apagones como los que estamos viviendo recientemente. Es así como ir abriendo boca, así como el ambigú político de lo que se requiere para convencer a las diferentes fuerzas políticas de la necesaria aprobación de esta reforma eléctrica que se va a discutir el día de mañana en el Congreso Federal. ¿Crees que haya sido así como una previa argumentación para que pues nos convenzamos, se convenzan las diferentes fuerzas políticas de que se requiere urgentemente esta reforma eléctrica y que se acabe, como dice el presidente López Obrador, con un periodo de saqueo y de política neoliberal en nuestro país que generó lo que ya vivimos esta semana pasada, por lo menos en nuestro México? Pues mira, lo que yo no me gusta ir a los temas de percepción, me gusta ir a los datos. Pemex durante 2020 perdió más de 700 mil millones de pesos. Eso está en la auditoría de la ACF. CFE perdió más de 70 mil millones de pesos por negligencia. Eso lo dice la auditoría de la ACF. Y también declaró lo mismo el año pasado cuando se dio el apagón en Tamaulipas, que dio Aurelio, que ya no iba a haber más apagones, y se le estampó la realidad en la cara, como se le estampó el COVID a él en lo personal, como se le han estampado miles de temas. También Rocío Nale dijo que había exceso de generación de electricidad. Eso es un mito que se acabó con lo que sucedió. Bartlett llegó a decir que había exceso de gas natural en nuestro país. Eso también es un mito que se derrumbó. Y espero que en el Senado, que es la última frontera donde el presidente no tiene mayoría, se detenga esta iniciativa, porque lo que se ha tenido como efecto es que durante el 2020 la inversión extranjera se cayó 12%. ¿Y eso por qué? Pues tú recordarás que ya el tema del gas natural había sido motivo de enfrentamiento, que se le cancelaron contratos a empresas que se habían otorgado, y este cambio de reglas, pues evidentemente que a ningún empresario le gustan. No, ellos no dicen que no se proteja al país mexicano, pero que se proteja desde el principio y no se cambien las reglas a la mitad del partido, porque eso pues está mucho más cercano a ser un país en el que no se puede confiar, y eso pues tiene efectos en toda la realidad de las personas en México, menos empleo, menos ingresos, menos estabilidad, y un país que de verdad, Aurelio, yo no sé si a veces nosotros no nos damos cuenta de que somos la economía número 13 del mundo. O sea,
aceptamos cosas como si fuéramos un país de Centroamérica, sin menospreciarlos, claro está. Claro, sí. Pero nuestro tamaño de población, nuestro tamaño de economía, no se merecen lo que está sucediendo, ¿eh? Oye, Carlos, rápidamente, que nos queda un segundo, pero el tema ahí que va de la mano con lo que ya señalabas, el tema de la corrupción, y que de repente en los grandes megaproyectos, o los más importantes por lo menos de este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación detectó situaciones irregulares que pues van de la mano, me imagino. Ya comentabas Pemex, ya comentabas Comisión Federal de Electricidad, hablamos ya de Dos Bocas, hablamos del Tren Maya, hablamos de los programas como los servidores de la Nación. ¿Qué hay que pensar? ¿Realmente el tema de la corrupción es un asunto que sí se está atendiendo, que sí se está resolviendo, que sí se está eliminando en este país? En un segundo que nos queda, mi querido Carlos Holguín. Pues mira, yo podría concluir todo diciendo que la entidad que hace el control interno hacia la Cuarta Transformación, que es la Secretaría de la Función Pública, se destacó por obstaculizar, es lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, obstaculizó, se negó a prestar información, es más, dice la auditoría que negó el acceso a las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública. Y eso ha dado pie a que se presenten denuncias penales, más de 1,800 procedimientos resarcitorios. Todos los programas insignias han quedado manchados. La Auditoría Superior de la Federación dice que en el aeropuerto de Santa Lucía no se ha comprobado que se paguen más de 43 predios, que la construcción del aeropuerto se inició sin tener autorización de las agencias internacionales que dan los permisos para poderlo desarrollar. Y hay que decirlo, Aurelio, que sí se dieron, pero se clasificaron durante 5 años. Nadie puede ver qué es lo que dice ese informe, porque a lo mejor dice que sí se puede, pero militar y no civil, y no es lo mismo. En Dos Bocas se contrató empresas que habían sido inhabilitadas por la función pública. Está el grupo empresarial Huerta Madre, que es el de la compadre de la Secretaría de Energía, Rocío Nale. Los servidores de la Nación, más de 560 millones de desvíos. Jóvenes construyendo el futuro, es decir, mucho discurso, Aurelio, y en los datos las adjudicaciones directas están peor que nunca. Mucho ruido y pocas nueces. La transparencia por los suelos. Y te faltó hablar del aeropuerto, que habían dicho que iba a tener la cancelación del aeropuerto 100,000 millones de pesos, que eso es lo que nos iba a costar más o menos a los mexicanos, y que ya van en 331,996 millones de pesos, mi querido Carlos Holguín, que te agradezco como siempre. Dime nada más para terminar en 2 segundos y no dejarte así con esta cortapisa, mi querido amigo. Nada más un tema muy rápido, porque muchas personas pueden pensar que eso no nos afecta. Pues nada más decirles que la inmensa mayoría de trabajadores formales que aportan a las AFORES, pues están perdiendo una inmensidad de dinero. Tanto en la CFE como en el aeropuerto, el mayor inversionista de esos proyectos son las AFORES, donde es dinero directo de los y las trabajadoras del país. Así es. Bueno, la próxima hablamos de ese tema si no tienes inconveniente, ¿te parece? Siempre a tus órdenes, querido maestro, un gusto poder platicar. Igualmente, como siempre, mi querido Carlos Holguín, te mando un abrazo, saludos, gracias también por esta colaboración especial para Radar News en esta primera emisión. Soy ya a las 8 de la mañana, solamente le apunto, ¿no? Cancelar el aeropuerto de Texcoco tuvo un costo de 232% más de lo que había previsto el gobierno federal, al ascender a más de 331,996 millones de pesos. Lo reveló también la Auditoría Superior de la Federación. Su opinión la más importante. Son las 8 de la mañana. Pausa. Regreso para platicar con Adriana Buchot, directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo en el municipio de Querétaro. Pausa y volvemos. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas.
El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. En El Marqués, brindamos internet público y gratuito en más de 40 localidades de nuestro municipio. Así conectamos a nuestras familias y acercamos la tecnología a nuestras comunidades en parques, plazas y jardines. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas. Por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González,